Lo bendiga, hermanos y amigos. Le damos muchas gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos regala, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y si no fuera por su misericordia ya habíamos sido consumidos. Le damos gracias a Dios por permitirnos abrir los ojos, darle gracias, amar, compartir con nuestros seres queridos, adorarlo y glorificarlo a Él, porque como está escrito, todo perfecto, toda buena dádiva y todo perfecto procede del cielo, del Padre de las luces, que no se dio tiniebla ni sombra de variación. Así que le damos gracias a Dios por cada cosa buena que tenemos en la vida, porque sabemos que Él es la fuente de todo bien y no hay bien para nosotros fuera de Él. Queridos hermanos y amigos, es un gusto nuevamente compartirles la palabra de Dios por este canal, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón en el día de hoy a reflexionar la palabra del Señor. Le pido a Dios que sea Él usándome, llenándome de su palabra, que su Santo Espíritu llene mi boca y que yo sea hablando, que de mi boca salgan palabras de Dios y no de los hombres, que la sabiduría con la que yo hable sea sabiduría divina y celestial y no terrenal, diabólica, y que yo pueda anunciar las virtudes de mi Señor Jesucristo con toda verdad y de nuevo. Se lo pedimos todo en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos en el Evangelio de Juan. Como de costumbre, estamos exponiendo el Evangelio de Juan versículo por versículo, expositivamente, ¿verdad? Entonces, recordemos que venimos en el contexto de que la gente que recibió el milagro de la multiplicación, ¿verdad?, fue a buscar a mi Señor Jesús porque quería que Él le siguiera llenando la barriga gratuitamente. Mi Señor Jesús le dice que no busquen la comida que perece, sino que no se esfuercen por buscar la comida que perece, sino la que permanece para la vida eterna. La comida que solo Dios provee en Cristo Jesús, la vida eterna. Amén. Y esa comida no es nada más ni nada menos que el cuerpo de mi Señor Jesucristo, que simboliza el pan que fue partido, ¿verdad?, por amor a muchos, por sacrificio por muchos, y su sangre que fue vertida para remisión de pecados. ¿Ok? Entonces, mi Señor Jesús le dice esto, que Él es el verdadero pan de vida, que descendió del cielo. Él dice que coman de mí. Si no comen de mi carne y beben de mi sangre, no tienen vida. Y bueno, vamos a ver en esta pasaje que vamos a estar reflexionando, ¿verdad?, cómo los que no son de Cristo no soportan su palabra. Vamos a ver cómo todo lo que decían, no todo lo que decían ser discípulos de Cristo, verdaderamente lo fueron. Dicho por mi Señor Jesucristo en este pasaje que vamos a estar contemplando, ¿ok?, escudriñando el día de hoy. Vamos a estar desde el versículo 60 hasta el 71, ¿verdad? Tenemos que saber que mi Señor Jesús estaba en este momento enseñando en la sinagoga, como vemos en el versículo 59, ¿verdad? Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Y qué fue lo último que mi Señor Jesús dijo en el versículo 58? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el pan, el maná, y murieron.
el que come este pan vivirá eternamente. Ok, gloria a Dios. Entonces, con eso en mente, que Jesús dijo esas palabras, en la sinagoga empezamos leyendo el pasaje correspondiente del día de hoy. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho, son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién era lo que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no lo seguían y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los dos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, de Simón, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ok, gloria al Señor. ¿Okay? Gloria al Señor por su santa palabra, que se vayan añadiendo su palabra de bendición y vida eterna. Como les dije, aquí vamos a ver que no todos los que dicen ser discípulos de Cristo son discípulos de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Ok? Aquí vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo muchos, la mayoría, se van y se apartan de Cristo. ¿Ok? Comenzamos versículo por versículo, como de costumbre, a discernir la palabra de Dios. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede recibir? Fíjense, la palabra de mi Señor Jesús le pareció pesada, gravosa, dura de digerir, de asimilar. Pero esto es porque, hermanos, porque eran personas carnales, terrenales. Dice la palabra que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. El que es terrenal, el que tiene la mente terrenal, no puede discernir las cosas espirituales. Dice la palabra que a los naturales las cosas espirituales le parecen locura. Por eso es que ellos dijeron, versículos hasta ellos dicen, pero ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Ellos estaban entendiendo lo que mi Señor Jesús les estaba diciendo literalmente, y no lo podían discernir ni terrenalmente ni literalmente. Tenían que discernirlo espiritualmente. Por eso es que ellos no podían asimilar, no podían entender, no podían capturar la esencia de la palabra de mi Señor. Y estaban pensando muy carnalmente y terrenalmente sobre todas las cosas que mi Señor Jesús le estaba profiriendo, le estaba diciendo. Entonces, por esta la razón, por eso ellos dicen, preguntan, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién la puede soportar? ¿Quién la puede sobrellevar? O sea, ¿quién puede con estas cosas? Pero si la Escritura nos dice
vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil de llevar, dice el Señor. Parafraseando un poco y tenemos que saber que los mandamientos de Dios, o que lo que nos manda nuestro Señor Jesús, no nos puede parecer gravoso ni forzoso, porque el Señor Jesús dice que en esto se cumple toda la ley y los profetas, que os améis los unos a los otros. Entonces, mi Señor Jesús nos liberta más bien del yugo y de la esclavitud que ocasionaba la ley al no poder cumplirla. La ley y sus estatutos al no poder cumplirla cabalmente como la ley lo demandaba. Entonces, en mi Señor Jesús encontramos libertad, porque ya la ley no nos esclaviza al pecado, porque ya vivimos por fe y en la gracia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no cumplamos la ley? No. Ciertamente el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, Él va a cumplir la ley, porque el Espíritu Santo que Dios le ha dado lo va a ayudar en sus debilidades para que Él cumpla con la ley del Señor. Tal vez, hermano y amigo, y hay que ser sincero, no perfectamente, porque mientras estemos en este cuerpo de pecado vamos a pecar, pero sí sinceramente, ¿ok? Entonces ellos no podían asimilar las palabras de mi Señor Jesucristo. Era como un ejemplo bíblico que le puedo dar de esto, es como Nicodemo, cuando mi Señor Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo de agua y espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo, a la regeneración por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Nicodemo no entiende, y tanto así que le dice: pero Señor, ¿cómo puede uno siendo viejo volver nuevamente a ser niño, bebé, y meterse en el vientre de su madre? Nicodemo no sabía, no podía discernir lo espiritual de las palabras de mi Señor Jesús. Él solamente lo veía en el plano terrenal. Pero las palabras de mi Señor Jesús también son palabras espirituales, como vamos a ver en este pasaje. Entonces, Nicodemo no podía discernir, así como ellos no pueden discernir, así como la mujer samaritana, por ejemplo. Cuando mi Señor Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es aquel que te habla? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y Señor, la mujer samaritana dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir todos los días a sacar agua de este pozo. ¿Me entienden? Como no son espirituales, ellos quieren discernir la palabra de mi Señor Jesús con una mente terrenal, y eso es lo que nadie va a poder nunca hacer. ¿Por qué? Porque hay gente que no son cristianas, ¿verdad? Y no quiere decir que por no ser cristianas no son muy inteligentes. Hay muchos científicos, por ejemplo, que son ateos, ¿verdad? Y hay mucha gente muy bien preparada que no son cristianas. Pero las cosas espirituales, esta gente, a pesar de lo estudiada, capacitada que puedan estar, no la van a poder discernir, porque se necesita discernirla espiritualmente. Y eso es lo que le pasa a esta gente que tenemos en estos versículos, ¿ok? Dice el versículo 71: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: esto ofende, pues que si viene al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿ok? Mi Señor Jesús, sabiendo, porque claro, aquí en este pasaje también vamos a contemplar la omnisciencia de mi Señor Jesús, y que mi Señor Jesús también conoce los corazones, ¿ok?
mi Señor Jesús él sabía que ellos estaban cavilando, que ellos estaban dudando, que ellos estaban murmurando en sus corazones, pues él sabía que lo que ellos estaban pensando, porque mi Señor Jesús es omnisciente. Ninguna cosa hay oculta que delante de él no quede de manifiesto. Estamos desnudos, como dice la palabra, hasta aquella que tenemos que dar cuentas. Entonces, obviamente, mi Señor Jesús sabía bien qué estaba pasando por su mente y su corazón en estos momentos. Otra razón, o otra cualidad, o otro atributo de mi Señor Jesús que nos da a entender quién es Él, porque ¿quién más que Dios puede escudriñar la mente y los corazones? ¿Quién puede pesar el corazón del hombre sino Dios? Entonces, ciertamente, mi Señor Jesucristo es Dios bendito por los siglos de los siglos, ¿ok? Entonces vemos ese atributo de Dios aquí, la omnisciencia. Luego le dice, esto ofende, pues que si viene al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Fíjense bien, ellos se sentían, digamos, ofendidos, ellos se sentían confundidos, ellos tenían un mal sentir en sus corazones, ¿verdad? Por las palabras que mi Señor Jesús les había dicho. Ellos no se sentían cómodos, ellos se sentían agredidos, ofendidos por la palabra que mi Señor Jesús les había dicho. Y es así como trabaja la verdad, hermano. La verdad a muchos los ofende, la verdad a muchos les disgusta. La verdad es fuerte para muchos, ¿verdad? Pero es preferible, y esto es un dicho humano, es preferible dañarlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y este dicho humano, como yo digo, pero también es algo que mi Señor Jesús hacía frecuentemente. Él le decía a los fariseos, que era su mayor opositor, ¿verdad?, los religiosos de esa época, le decía la cosa de frente, sin tapujo, a calzón quitado, como decimos nosotros, un dicho popular. Entonces, sin pelos en la lengua, mi Señor Jesús le decía las cosas, porque era preferible dañarlos con la verdad que matarlos con una mentira. Y claro está, la palabra, ¿verdad?, dice la Escritura, que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Por qué tiene doble filo? Porque ya te traspasa, ¿verdad? Ya, la verdad te hiere, ¡pum! Pero también esa verdad te sana. Es de doble filo porque te hiere, pero al mismo tiempo produce en ti una sanidad, produce en ti una restauración, produce en ti vida, pero claro, hay que creer en ella, obviamente. Entonces, fíjate bien, le dice, pues que si quieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿ok? Mi Señor Jesús dice, ¿no me creéis esto? ¿Estáis ofendidos por esto? ¿Les parece extraordinario y difícil de creer lo que les acabo de decir sobre mí? Bueno, ¿cómo sería o qué reacción tendrían ustedes? Le dice mi Señor Jesús, si vienen al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, subir a donde Él estaba primero. ¿Cómo reaccionarían ustedes que no creen en lo que yo les digo, que mi palabra, no haya cabida en ustedes? ¿Cómo ustedes reaccionarían si vieran subir al Hijo del Hombre de donde Él vino? ¿Ustedes creerían en ello? Lo que le pregunta a mi Señor Jesús. No pueden soportar esta palabra. Mi palabra no haya cabida en ustedes porque
son terrenales, ¿verdad? Por eso no vaya a cabida en ellos. Entonces mi Señor le pregunta, ¿cómo será si ustedes me vieran subir a donde yo estaba primero? O sea, ¿qué reacción tendrían? ¿Qué harían si me vieran hacer eso? ¿Creerían en mí? ¿Acaso no lo harían? Es lo que mi Señor Jesús le está queriendo decir. Y después le dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo he dicho, o he hablado, son espíritu y son verdad. Fíjense bien, y con referente al versículo anterior, podemos ver que la misma palabra dice, no es que alguien haya descendido del cielo, sino que el Hijo del Hombre que estaba en los cielos es aquel que ha descendido del cielo. Entonces, gloria a Dios, los apóstoles vieron cómo mi Señor Jesús subió en una nube al cielo. Si estas personas incrédulas que no creían en la palabra de mi Señor Jesús porque no la podían entender ni digerir, hubieran visto eso, ¿cómo se hubieran comportado? ¿Qué hubieran dicho? ¿Qué hubieran hecho a partir de ver que mi Señor Jesús subía a los cielos? Es lo que le dice, si se sorprenden o se agobian por tan poca cosa, por lo que yo les estoy diciendo, ¿cómo será? ¿Cómo actuarían si ustedes me vieran subir de donde yo a donde yo vine? Entonces, esa es la cuestión aquí. Entonces dice, el Espíritu, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Okay? El Espíritu es lo que da vida. ¿Quién es el Espíritu de vida? El Espíritu Santo. Dios es Espíritu que da vida. Dice la palabra, hermanos y amigos, que el primer Adán fue hecho alma viviente, ¿verdad? Pero el segundo fue hecho espíritu vivificante. ¿Quién es el segundo? Adán, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es hecho espíritu vivificante según la Escritura? Porque Él puede darle vida a todo aquel que le quiere. Dice la palabra, hermano, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo que Él dé vida a quien Él quiere. Dios, ¿verdad? Y su Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, es el único que puede darnos vida. ¿Por qué le digo esto, mi querido hermano y amigo? Porque la vida que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Es decir, nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Si Dios, ¿verdad?, le placiera quitarle la vida a todo el mundo, Él podía hacerlo. Él simplemente retira lo que Él nos dio y punto. Se acaba la historia. Entonces, como Él es el único, como Dios es el único que tiene vida en sí mismo, que porta, que posee vida eterna, Él es el único que puede compartirnos esa vida, darnos esa vida, ¿ok? Y por ende, nuestro Señor Jesús también puede. Entonces, la palabra de Dios son la carne, dice el Señor, no aprovecha para nada. ¿Por qué dice el Señor que la carne no aprovecha para nada? Porque aunque nosotros no... Entonces, mi querido hermano y amigos, dice la palabra, el Espíritu es lo que da vida. Ya vemos que mi Señor Jesús, Espíritu vivificante, ¿verdad? Ya vimos que como Él es el único que porta la misma vida de Dios, Él es el único que puede proveernos de esa vida. Pero también, hermanos y amigos, sigue diciendo mi Señor Jesucristo que la carne para nada aprovecha. ¿Okay? ¿Por qué dice la carne para nada aprovecha? Porque por mucho que nos esforcemos en nuestra carne, con nuestro esfuerzo, por mucho que nos esforcemos, que
que queramos, ¿verdad?, tener un cuerpo físico saludable. Por mucho que nos cuidemos, que hagamos dieta, que comamos bien, que durmamos las horas que tengamos que dormir, que vamos al médico frecuentemente. La verdad de todo, hermano, es que tarde o temprano este cuerpo va a perecer. Todo lo que hacemos movido por nuestra carne, por los deseos de nuestra carne, por los deseos de nuestro corazón, hermanos y amigos, no aprovecha para nada, porque todo eso va a pasar. Dice la palabra: el mundo y sus pasiones pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces, por mucho que nosotros nos esforcemos carnalmente, terrenalmente, y por mucho que nosotros queramos vivir lo más que nosotros podamos, ¿verdad?, ciertamente para nada nos va a aprovechar. Ciertamente tarde o temprano este cuerpo va a perecer. Pero si hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad?, si creemos en aquel que fue hecho espíritu vivificante, mi Señor Jesús, tendremos vida eterna y no veremos muerte jamás. Y cuando digo no veremos muerte jamás, no me refiero a la muerte biológica, porque obviamente este cuerpo tiene que perecer, que morir por causa del pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, aunque los cristianos también muramos, aunque los hijos de Dios también muramos, biológicamente hablando, los hijos de Dios no mueren, sino que duermen, descansan, para estar en la presencia de Dios, y cuando sea el momento, Dios les va a dar a cada uno de sus hijos un cuerpo glorificado con el que puedan estar con Él en cuerpo y espíritu para siempre. Entonces, gloria a Dios. Entonces, la carne, esforzarnos en la carne con nuestra propia fuerza y esforzarnos en lo que nosotros queremos o creemos que nos hace algún bien, no sirve para nada, hermano. No aprovecha para nada. Lo que yo hago en mi carne para gloriarme a mí mismo, para tener una mejor calidad de vida, o sea, esforzarme en tales cosas, en cosas que son movidas por mi carne, movidas por mi deseo egoísta, no sirve para nada, porque tarde o temprano esta carne ha de perecer. Y si esta carne perece, hermanos y amigos, y no estamos con Cristo y no tenemos el Espíritu que da vida en nosotros, el Espíritu de Cristo, la vamos a pasar muy mal por la eternidad, hermano. Entonces, hermanos y amigos, entonces hay que enfocarnos en las cosas de arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Hay que enfocarnos en las cosas eternas. Hay que tener la mirada puesta en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, porque Él es el pan de vida. Él puede darnos vida eterna y Él puede suplir cada una de las necesidades espirituales y puede darnos la misma vida que Él posee, porque Él la da a quien Él quiere, ¿ok? Entonces, hermano, esto es lo que hay que destacar. Las palabras de Jesús son espíritu, pero espíritu de vida, espíritu que dan vida. Ok, fíjense lo que dice. El espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. La carne para aprovechar. Las palabras que yo he dicho son espíritu y vida. Son espíritu y son vida. Claro, las palabras de mi Señor Jesús no solamente son palabras, porque hay muchas cosas que son ciertas. Por ejemplo,
un científico puede afirmar ciertas cosas que sean verdad. Obviamente, las palabras de un científico con respecto a cualquier tema relacionado con la ciencia son verdad, ¿cierto? Pero aunque hay muchas verdades en un sentido, ¿verdad? Solamente hay una verdad que da vida, solamente hay una palabra que da vida. Por ejemplo, yo puedo decir que en la política hay mucha corrupción. Y eso es cierto, eso es verdad. Pero esas palabras que yo profiero, que yo acabo de decir, no son palabras de vida. Es decir, esa palabra no tiene la capacidad de darle vida a aquel que la escucha y la cree. Es una verdad ciertamente, pero no es una verdad, pero no es palabra, pero no es una palabra espiritual, ni mucho menos palabra de vida. ¿Sí me ven a lo que me refiero? En cambio, todas las palabras que salen de la boca de mi Señor Jesús, de la boca del Padre que lo envió, son palabras que están llenas de su Espíritu Santo y por ende llenas de su vida. ¿Sí me entienden? No es lo mismo. Hay muchas verdades en un sentido, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que la violación, que violar a una persona es malo, bueno, eso es una verdad, violar a una persona es malo. Pero esa verdad no tiene la vida de Dios en sí misma, ¿cierto? Esta verdad no tiene la capacidad de ministrarle a nadie la vida de Dios. El único que puede ministrarle la vida de Dios a alguien es el Hijo de Dios, porque en él mora el Espíritu de Dios, que es Espíritu de vida, y por ende cuando Él habla, cuando mi Señor habla, ¿verdad? Habla su verdad, esa verdad tiene la misma vida de Dios. Y el que cree en esa verdad tiene vida eterna. Entonces ese es el sentir en este versículo. Y la carne, por supuesto, hermano, como ya dijimos, no aprovecha para ningún bien. O sea, yo me puedo esforzar en muchas cosas en la vida. Yo me puedo esforzar en estudiar y no está mal estudiar, ¿verdad? En trabajar y no es malo trabajar, ¿verdad? Pero hay que saber, hermano, que ninguna de estas cosas nos pueden dar verdadera vida. ¿Sí me entienden? Ninguna de esas cosas, ni trabajar ni estudiar, que son cosas legítimas, que no son pecados, ¿verdad? Que el hombre las haga. Pero aún así, ninguna de esas cosas por las que yo me esmero, ¿verdad? En mi carne me pueden dar la vida que procede de Dios. Ese es el punto de la palabra de mi Señor Jesucristo. Ustedes se esfuerzan por las cosas terrenales. Ustedes vinieron a mí buscando que yo lo volviera a alimentar gratis, porque sus barrigas habían quedado saciadas. Eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesús, pero en vez de buscar eso, en vez de buscar las cosas terrenales, carnales, en vez de estar preocupados por eso, preocúpense porque es mi palabra. Porque mis palabras son espíritu y vida. Ok, entonces este es el punto de este versículo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice la palabra, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Fíjense bien, otra vez la omnisciencia de mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús les dice, porque Él sabía y se lo dice abiertamente, hay muchos de ustedes que no me creen. Mi Señor Jesús les dijo anteriormente, ya se los había comentado con otra palabra, les dijo, aunque ustedes me veis, no creéis en mí, no habéis creído en mí. ¿Cómo es esto que te vemos y no creo? Bueno, me están viendo, ven los milagros, pero no ven quién está delante de ustedes.
Delante de ustedes no está un simple hombre. Delante de ustedes no está un simple profeta. Delante de ustedes está el Hijo del Hombre. Delante de ustedes está el profeta mencionado por Moisés en Deuteronomio 18:18. Delante de ustedes no está un hijo de hombre cualquiera. Delante de ustedes está el Hijo del Dios viviente. Y eso era lo que ellos no podían contemplar, porque eran carnales terrenales. Entonces, mi Señor Jesús sabía que ellos no estaban creyendo en sus palabras. Los que supuestamente, ¿verdad?, eran todos discípulos de Cristo. La mayoría de los que estaban ahí, mi Señor Jesús sabía a ciencia cierta, porque Él todo lo sabe, que no había verdadera fe en ellos. Fíjense lo que dice: pero hay algunos de vosotros que no me creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Fíjense bien, Jesús sabía desde el principio. A Jesús no le sorprendió para nada, no lo agarró desprevenido, para nada que no le creyeran. Y esto es algo que tiene que darle mucho ánimo a los pastores, a los predicadores de la palabra, porque no todo el mundo nos va a creer, no todo el mundo va a decir sí, amén a todo lo que decimos. No todo el mundo lo va a hacer, porque si no lo hicieron con el Maestro, si no lo hicieron con el Señor, no lo van a hacer con nosotros. Como dice la Escritura, si con el Maestro y con el Señor hicieron lo que hicieron, el discípulo, dice la Escritura, el discípulo no es más que el Maestro, ni el siervo es más que el amo. Si el amo y el Maestro es perseguido, así le pasará a los discípulos. Entonces no es de asombrarse, hermanos, que a veces a los cristianos nos traten mal. No es de asombrarse, hermanos, que a veces no nos crean. Dice mi Señor Jesús: recuerden que cuando los desechen a ustedes, cuando los aborrezcan a ustedes, recuérdenme a mí, porque a mí me han aborrecido primero. Amén. Entonces es muy importante eso. No todo el mundo nos va a creer, no todo el mundo va a recibir al Hijo de Dios de manera grata y con un corazón abierto. Pero bueno, es la voluntad de Dios que padezcamos un poco de tiempo. Así que gloria a Dios por Él. Así que gloria a Dios por eso, mejor dicho, hermano. Porque Él sabía quiénes no creían en Él y quién le iba a traicionar. Mi Señor Jesús estaba claro que entre ese grupo que había allí estaba el traidor, estaba el hijo de la perdición, estaba aquel de que Él se refiere como diablo. Vamos a ver un poco más adelante. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Fíjense bien, repite lo que dijo en el versículo 44 de este mismo capítulo. Él dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Nadie puede. Nadie. O sea, el hombre está imposibilitado o incapacitado o inhabilitado para venir a Dios por su cuenta. ¿Ok? Si quieren profundizar más en lo que acabo de decir, les recomiendo que vean mi video que se llama La incapacidad del hombre para venir a Jesús. Allí hablo más profundamente de ese tema. Pero mi Señor Jesucristo, Él vuelve a recordar la incapacidad del hombre para venir a Él. Fíjense bien.
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Hermanos y amigos, es una verdad categórica. Si Dios no nos toma y nos da al Hijo, nosotros no llegamos al Hijo. Es decir, la palabra nos dice que nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Juan, en el mismo Evangelio de Juan lo dice. Pero también es una verdad categórica que nadie viene al Hijo si el Padre no lo lleva. O sea, la secuencia es así. El Padre nos entrega al Hijo y luego el Hijo nos entrega al Padre. Así es la secuencia espiritual, podemos decir. Así, podemos llamarlo así para nuestra salvación. El Padre nos conduce al Hijo, nos atrae al Hijo por medio de cuerdas de amor, hermano, porque si no, no llegamos al Hijo. Es algo que tenemos que saber categóricamente. Por eso dice la palabra, no es que nosotros hagamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Hay que tener muy en claro eso, mis hermanos amigos, porque a veces pensamos que nosotros llegamos a Cristo porque nosotros éramos muy buenos y claro, porque éramos muy buen hijo, muy buen esposo, muy buenos amigos y no pecamos nunca, y podemos pensar más de nosotros mismos de lo que realmente somos. Como dice la palabra, el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, ciertamente, hermano y amigo, el hombre no puede venir a Cristo si Dios no actúa para que el hombre llegue. ¿Y cómo actúa Dios? Creo que lo dije en la prédica pasada, pero lo voy a repetir. ¿Qué hace Dios para que nosotros, muertos en delitos y pecados, esclavizados por el diablo, esclavizados por el pecado, siendo enemigos de Él, qué hace Dios para que nosotros lleguemos a Cristo? ¿Cómo nos lleva Dios? Bueno, hermano, a través de las pruebas. Por eso que vemos que muchos de nosotros llegamos a Cristo cuando ya somos mayores, porque es necesario que el Señor ha hecho todas las cosas para que sus hijos lleguen a Él, para que sus hijos conozcamos a Cristo. Entonces, Él nos mete en situaciones una y otra vez que nos hacen mirar al cielo, que nos hacen clamar y que nos hacen buscar, que nos hacen mirar a la cruz y dejar de depender de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias obras, y dejar de depender de nuestra carne, que como vimos en el versículo, para nada nos aprovecha, hermano. Él nos hace ver a la cruz y depositar toda nuestra fe en Cristo. Pero es Dios el que pone en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. No es el hombre buscar a Dios. Dios siempre busca al hombre, y no solamente lo busca, sino que lo atrae hacia Cristo por medio de cuerdas de amor. Porque como dice la palabra, Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que tiene como hijo. Entonces, hermano y amigo, a veces pasamos por muchas pruebas y circunstancias adversas, pero todas estas son controladas, son monitoreadas, son guiadas por Dios para llevarnos a Cristo y para que Cristo finalmente nos manifieste al Padre y tengamos comunión con el Padre y con el Hijo, porque esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. ¿Ok? Si quieren ver un poco más a profundidad esto, como les dije, tengo un video en el canal que se llama La incapacidad del hombre,
para venir a Cristo. Ok, entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no le seguían, y ya no le seguían. Fíjense bien, desde entonces muchos de los discípulos, muchos de los que estaban aprendiendo de él, muchos de los que lo habían escuchado hablar, muchos de los que, entre comillas, habían creído en él, se apartaron. ¿Qué quiere decir? Que no eran verdaderamente de él. Porque, ¿qué dice la Escritura en el libro de Juan, el primero de Juan? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que quedara en evidencia que no todos son de nosotros. El carácter de un hijo de Dios, o mejor dicho, lo que hace un hijo de Dios, es permanecer para siempre. El hijo de Dios puede tener crisis espirituales, el hijo de Dios siempre puede y va a pasar por problemas, el hijo de Dios puede sufrir cualquier cosa, hermano. Pero el hijo es que verdaderamente ese hijo permanece para siempre. El que es hijo de Dios, dice a esas palabras que le dijo mi Señor Jesús, que él era el pan de vida, que tenía que comer de su carne y beber de su sangre. Cuando en vez de decir, dura cosa es esta, dura palabra es esta de escuchar, ¿quién la puede soportar? En vez de decir así, el verdadero hijo de Dios dice, sí, Señor, amén, que se haga conforme a lo que tú has dicho. Esa es la respuesta de un verdadero hijo de Dios. La respuesta de un verdadero hijo de Dios es la que vamos a escuchar a continuación de la boca del apóstol Pedro. Fíjense bien, muchos se fueron que no eran hijos de Dios, que no eran de Cristo, porque hubieran permanecido con él. Ellos eran discípulos, estaban aprendiendo, sí, es cierto, pero no soportaron las palabras del Señor. La palabra del Señor no había cabida en ellos para la palabra de Dios, y por eso no la soportaron, no la entendieron porque no eran espirituales. Inclusive, si no lo hubieran entendido, ellos tenían que preguntar, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué no dices esto? ¿Puedes explicarnos esto? Los apóstoles muchas veces no entendían. Muchas veces mi Señor Jesús le explicó a solas qué querían decir las parábolas. Pero ellos le preguntaban, Señor, ¿qué quiere decir esto que nos dijiste? ¿Qué significa la palabra del sembrador? ¿Qué significa la parábola de la viña? Ellos le preguntaban, no se iban a ver, no dejaban de seguirle porque no entendían algo. Pero eran porque esas personas que lo estaban siguiendo por razones equivocadas. No lo estaban siguiendo porque verdaderamente creían que él era el Hijo de Dios. No, lo estaban siguiendo por un beneficio en particular, ya sea por alguna sanidad o por cualquier cosa, pero no eran verdaderos discípulos del Señor. Y eso lo podemos ver porque vamos a ver la respuesta de un verdadero siervo de Dios. Y ojo, el ser un verdadero siervo de Dios no implica que no nos equivoquemos o fallemos o menguemos en algún tiempo, porque precisamente el que da la respuesta y el que verdaderamente fue y es un siervo del Señor, el apóstol Pedro, se equivocó y falló mucho. Entonces por eso le digo, no confundan ser un verdadero hijo de Dios con ser alguien perfecto sin pecado. No confundan esas dos cosas, ¿ok?
Porque vamos a ver aquí, vamos a ver qué dice. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la respuesta de un hijo de Dios. Señor, pero ¿a quién tenemos? Como, como lo dice en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Señor? ¿A quién? ¿Quién me puede enviar? ¿Quién me puede salvar si no eres tú, mi Dios? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y Pedro aquí dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Acaso vamos a encontrar otra fuente de vida? Vamos a encontrar, vamos a ver, Pedro dice, de vida eterna. Vamos a encontrar la fuente de la vida eterna en otro lado. ¿Quién puede darnos eso que, eso que tú puedes proveernos? Porque ciertamente Jesús le dio pan a esa gente, ¿verdad? Alimentó a 5,000 personas, ¿verdad? Pero esas personas se pudieron haber alimentado ellos mismos. Es decir, esas personas obviamente trabajan, y trabajando ellos pueden conseguir el pan para alimentar su cuerpo. Pero el pan de vida, que es Cristo Jesús, pero el agua que hay de beber, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Ese no lo van a encontrar en ningún lado. Eso es exclusivo de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la fuente de vida eterna. Él es el origen mismo de la vida. Él es el hacedor de la vida y el proveedor de la vida. Él es el que sustenta la vida, y por ende, en Él solo vamos a encontrar la vida eterna. Entonces, ¿para dónde vamos a poder? Si queremos tener verdadera vida para Cristo, no es que vamos a ir a que María, no es que vamos a ir a que Pablo, no es que vamos a ir a que Mateo, a que Lucas. No, ahí no es que vamos a conseguir vida eterna. Tampoco vamos a conseguir vida eterna esforzándonos nosotros en nuestra carne por hacer las cosas bien, por ser buenos esposos, por ser buenos hijos, por tratar de cumplir la ley de Dios con nuestras propias fuerzas. Tampoco vamos a encontrar la vida eterna ahí. La vida eterna está en Cristo Jesús, porque la palabra dice que así como Él vive, nosotros viviremos. Y la palabra dice que si sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. Amén, hermano. Entonces en Cristo Jesús, Él es la fuente de la vida eterna. Fuera de Él, como dije en el principio, no hay bien para nosotros. Entonces gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios porque Él es el autor de la vida, el sustentador de la vida y el dador de la vida eterna, hermano. Muy importante eso. En ninguna otra parte vamos a conseguir lo que conseguimos en Cristo, hermano. No se equivoquen. Cristo da algo exclusivo. Cristo da algo permanente. La dádiva de Dios no la podemos obtener ni por nuestra fuerza, ni por nuestros méritos, ni por nuestra riqueza, ni por nuestra sabiduría. No se equivoquen, no se puede comprar el don de Dios. No se puede comprar el don de Dios. La vida eterna solamente la encontramos en Cristo Jesús y en el Dios que lo envió. En más nadie, hermano. Si nosotros buscamos esa vida por otro lado, vamos a malgastar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y todo lo que hagamos en la carne para tener verdadera vida o para tener una vida en abundancia va a ser en vano. Como dice la palabra, el Espíritu es lo que da vida a la carne para dar provecho. Entonces cuidado con querer buscar en otra parte lo que Cristo solamente les puede proveer, hermano, ¿ok? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjese bien,
Eso sí es ser un verdadero hijo de Dios. Esta declaración que acaba de hacer Pedro y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esas declaraciones son vida eterna. Esas declaraciones aseguran categóricamente que Pedro es un verdadero Hijo de Dios. Porque está reconociendo a mi Señor como hijo, porque le está reconociendo su deidad, su autoridad, su superioridad, porque lo está viendo no con ojos terrenales como lo hacían estos que decían ser sus discípulos, sino con los ojos que Dios les había abierto, sino por medio de lo que Dios le había dado a conocer de él. Porque ellos podían pensar fácilmente que Jesús era un profeta, como la gente decía cuando mi Señor Jesús le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, uno dice que eres Jeremías, otro que eres Elías, o alguno de los profetas. Y le pregunta: ¿quién dice la gente? ¿Quién dice ustedes que soy yo? ¿Y quién respondió? Pedro. En aquella ocasión también dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y eso quién se lo había dado a conocer? Dios. Entonces, hermanos, podemos ver lo que verdaderamente es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios no rechaza la palabra de Dios. Un hijo de Dios dice: sí, Señor, amén, así es. No, Señor, no me apartaré de ti, porque solo en ti hay palabras de vida eterna. Señor, si es posible, te seguiré hasta la muerte, Señor. Así actúa un hijo de Dios. ¿Ok? Aunque bueno, Pedro dijo que le iba a seguir hasta la muerte y al final flaqueó. Pero conocemos que por nuestra debilidad humana, como yo le digo, hermanos, que seamos hijos de Dios, ¿verdad? No quiere decir que ya seamos perfectos. No quiere decir que vamos a tener una vida fácil y sencilla. Lo que sí les puedo asegurar es que en todos estos procesos que vamos a enfrentar como hijos de Dios, Dios va a estar con nosotros y en nosotros. Y si confiamos en Él, sabemos que como Él ha vencido, nosotros también venceremos. ¿Ok? Bueno, hermanos y amigos, Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los dos, y uno de vosotros es el diablo. Fíjense bien, no los he escogido yo a vosotros, y uno de ustedes es el diablo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Jesús con que Él no escogió a los apóstoles? Miren, hermano, esta frase es un poco trillada, o sea, es muy usada por nosotros los hijos de Dios, pero por eso no deja de ser verdad. No es casualidad, hermano, no es casualidad. En Dios no hay casualidad. No es casualidad que Jesús buscara a Pedro. No es casualidad que Jesús, que Andrés, que era anteriormente discípulo de Juan el Bautista, siguiera a Jesús. No es casualidad que Felipe y Natanael se le unieran. No es casualidad que tal vez el apóstol Juan, el escritor de este evangelio, se le uniera. Y digo, no es casualidad tal vez porque allí no se sabe si uno de los discípulos de Juan el Bautista era el mismo Juan, el escritor de este evangelio. Entonces, pero no es casualidad. En el Señor no existen las casualidades. Sin embargo, mi Señor Jesús nos dice que Él no los escogió a ellos. Y entonces, ¿quién nos escogió? ¿O quién escoge? Vamos a ver eso en el libro de Efesios, hermanos y amigos. Efesios
Efesios capítulo 1, versículo del 3 en adelante, del 3 al 6. Vamos a ver quién nos escogió, porque denme un momentito, hermanos. Ya casi. A ver, aquí está. Vamos a ver, hermanos y amigos, quién nos escoge. Fíjense. Vamos a leer del 3 al 3 y 4. O del 3 al 5. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición de espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Fíjense, ¿quién nos escogió? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, que el que escoge al creyente, el que escogió, por ejemplo, a los 12 apóstoles, fue el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Él los escogió. ¿Y cuándo los escogió? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el final de que mi Señor Jesús le dice, y uno de ustedes es diablo? ¿Qué pasa con eso? Bueno, les comparto una apreciación personal del caso de Judas, de por qué Judas terminó como terminó. Es algo muy personal, o sea, no es algo que esté bíblicamente escrito como tal, es más una apreciación mía. Es más una apreciación mía. Si ustedes quieren, hermanos, la pueden tomar como la pueden dejar, no hay problema. Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simeón, porque este era el que lo iba a entregar. Y uno de los 12, y era uno de los 12. Aquí, con respecto al caso de Judas, yo tengo dos teorías, que, como le digo, propiamente son mías. No es algo que esté plasmado en la escritura, así que el que lo quiera creer, lo crea, y el que no lo quiera creer, no lo crea. Igual eso no está mal. Lo que sí tiene que creer en todo lo que dice la escritura, ¿ok? Tengo dos hipótesis. Judas no le fue entregado a mi Señor Jesús por el Padre. ¿Por qué? Porque dice la escritura, todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que viene a mí yo no le echo fuera. ¿Ok? Si Judas le hubiera sido entregado a Jesús por Dios, verdaderamente Judas no se hubiera perdido. Ahora tengo otra hipótesis, que tal vez Dios le entregara a Judas, que Judas fue una excepción a esa regla. Porque, ¿qué dice mi Señor Jesús? ¿Qué dice la palabra? A ninguno de los que me diste perdiste, ¿no? La palabra dice, perdón, hermano, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día posterior. Entonces, sería contradictorio que mi Señor Jesús perdiera a Judas si el Padre se lo había dado. Pero bueno, tal vez Judas sea una excepción a la regla, a eso que estableció Dios, no lo sé. Pero yo sí creo que Judas nunca fue de los 12 apóstoles, o sea, nunca hubo en él un nuevo nacimiento y por ende él hizo lo que hizo. Es una opinión personal, mía,
no es algo que encontramos en la Biblia implícitamente, o mejor dicho, explícitamente, ¿verdad? Pero en mi opinión sobre el por qué Dios permitió que Judas anduviera con mi Señor Jesús, y mi Señor Jesús permitió que él anduviera con los 12, ¿verdad? Entre ellos, a pesar de que sabía que era diablo. Entonces, bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Jehová alce su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes. Como conclusión, hermanos y amigos, podemos decir que bueno, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino que hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. A veces vemos muchos en la iglesia, ellos pasan al frente, ellos hacen la oración de fe, pero como está escrito, hermano, cuando la semilla cae entre los pedregales, esa semilla, como no tiene un fundamento fuerte, como no está bien fundamentada en la roca que es Cristo, cuando vienen las aflicciones, las persecuciones por causa de la palabra, esa semilla se pierde, no da fruto, hermano. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias hoy en día. Muchos levantan la mano y aceptan a Cristo, pero muchos lo hacen por razones equivocadas, muchos lo hacen por emocionalismo, muchos lo hacen por muchas razones que no son las correctas. Y por eso vemos que muchos abandonan la iglesia. Mi conclusión y mi exhortación final es que creamos en Cristo, que le pidamos a Dios que nos dé verdadera fe en Cristo, hermano. Que no sea una fe como la de estos hombres que tuvieron fe porque le dieron a hacer un milagro y ni siquiera era una buena fe, porque era una fe salvadora, porque no creían en Él. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo sé que algunos de ustedes no creen en mí. O sea, Él lo sabía. Él sabía lo que creían en Él y lo que no creían. Él sabía quién era Judas. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé verdadera fe en Cristo, hermano. Que lo veamos a Él hermoso, glorioso, poderoso. Que lo veamos como el Hijo de Dios viviente. Que lo veamos como Él se ha manifestado a través de sus obras, y que no lo veamos como un simple hombre, hermano. Pidámosle a Dios que nos revele, como le reveló a Pedro, quién era Cristo. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón de carne para que podamos ver a Cristo y ver la gloria de Dios en Él, y podamos acercarnos a Él confiadamente, porque en Él solamente hay salvación y vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.